Un país entero está conteniendo la respiración. Un niño de apenas tan solo 2 años fue los entregados y la mujer mayor de 85 años de ese grupo de 13 que fueron entregados y que arranca hoy precisamente la tregua. Y claro, aunque 13 familias se sienten un poco aliviadas, más de 200 personas siguen en cautiverio. A esta hora establecemos contacto en Israel con Sergio Green, especialista internacional y también en la problemática juvenil, educación no formal y director del Instituto Internacional para el Liderazgo de la Histadrut. Bienvenido aquí a Redman Noticias. Buenos días para todos en Colombia, aquí ya buenas noches en Israel. Sergio, la primera pregunta es, logran 13 familias recibir a sus familiares, pero aún siguen más de 200 aún a la espera durante los próximos días. ¿Cuál es el ambiente a esta hora en Israel? Bueno, digamos que aquí hay sensaciones muy varias, se puede decir, porque por un lado se entregaron, pudimos recuperar 13 personas secuestradas. Cuando hablamos de 13 personas secuestradas, también hay que aclarar que en varios casos la misma familia todavía tiene hombres secuestrados en la Franja de Gaza. Hay casos que son mucho más felices, se puede decir, donde un esposo acaba de recuperar a sus 2 hijas y a su esposa. Pero digamos que las sensaciones son encontradas, pero obviamente que el hecho de poder ya contar, y ustedes habrán visto las fotografías, sí, de contar con criaturas que son totalmente inocentes, alguna de ellas podría decir que incluso no sabe ni hablar todavía, si ya está aquí con nosotros y segura. Sergio, con las buenas noches. ¿Cuántos israelíes se espera que queden en libertad en estos 4 días de tregua? La idea es que haya aquí, en estos 4 días, 4 etapas diferentes. En cada etapa se cumplimentaría entre 12 y 13 personas entregadas. Esto significa que estaríamos hablando de un total de 50 israelíes y a ello se le podría sumar que a cambio de más cantidad de días de tregua se vayan entregando otros 10 israelíes por día. Sí, Sergio, precisamente, ¿cuál es la expectativa? Son 4 días. ¿Hay posibilidad de que esta tregua se extienda más tiempo o que cerremos un capítulo y que más adelante podamos volver a tener otra tregua? Suponemos que se puede llegar a extender esta tregua. Obviamente acá en Israel le damos prioridad. Sí, es un tema no solamente humanitario, es un tema que tiene que ver con valores, es decir, no se puede definir nada como éxito en ningún tipo de campaña, sí, obviamente en esta guerra que estamos sosteniendo, si no recuperamos a nuestra gente. Sergio, usted ha podido estar allí desde la Histadrut, desde el centro del instituto donde usted es director, ha podido compartir con las familias de los secuestrados y también de familias que tuvieron que salir huyendo de los kibbutz. ¿Usted qué nos podría comentar de ese trabajo social y humanitario que ha estado haciendo durante estos días? Bueno, podemos decir que la sociedad civil israelí reaccionó en una forma pero muy solidaria. Y obviamente el hecho de tener tanta gente, ¿sí? Que tuvo que salir de sus casas, que realmente se encuentra desde hace 50 días fuera de su lugar normal de residencia, ¿sí? Hizo que el resto de la sociedad, ¿sí? Haga lo imposible para que esta gente se encuentre bien. En nuestro caso, en el Instituto Internacional, estamos recibiendo evacuados de la zona sur del país, algunos de ellos habiendo recibido impacto directo sobre sus casas y por lo tanto no pueden retornar, y otros de ellos habiendo tenido vivencias realmente que son muy duras para recordar, ya que tuvieron que estar encerrados en sus cuartos de seguridad, rogando que los terroristas no les abran, ¿sí? Por la fuerza esas puertas,
cuando estoy hablando de habitaciones de seguridad, estoy hablando de las habitaciones que se construyen aquí en Israel para tratar de evitar que se produzca, para tratar de evitar que los cohetes lanzados por el Hamas impacten y causen daño en las casas de los residentes israelíes. Es decir, estamos hablando aquí de habitaciones que en cierta manera pueden resistir el impacto de esos cohetes. Sergio, 4 días de tregua en una primera instancia, usted nos dice, se podría llegar a alargar. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu ha reiterado, esta guerra no ha terminado, vamos a continuar. ¿Temen ustedes que en esta tregua, de todas maneras, jamás se pueda llegar a reforzar de alguna manera o qué medidas se están tomando? Sí, obviamente es parte del acuerdo. Es decir, se sabe perfectamente acá en Israel que esta tregua es solicitada por el Hamas y que ellos pueden, en cierta manera, recomponerse de alguna forma, pero es un costo importante que se está pagando, otra vez, porque se está priorizando recuperar a cada una de las personas que han sido secuestradas y realmente ver sencillamente la cara, la sonrisa, especialmente de los familiares cercanos a cada uno de los recuperados, y allá en Colombia saben muy bien qué significa tener personas secuestradas. Aquí obviamente el número es astronómico y todo a la vez, incluyendo niños, ¿sí? Así que se están pagando, obviamente que estos acuerdos no cuestan gratis, no son gratis, hay que pagarlos, y esta reposición o recomposición de las posiciones del Hamas, bueno, son parte del costo que se está pagando, pero tal cual, como dijo el primer ministro, la idea es que esto no se termine aquí. Los habitantes que rodean la Franja de Gaza no están dispuestos, bajo ningún punto de vista, vivir con terroristas que le están tratando de soplar o morder sus nucas o sus cuellos ahí nomás como vecinos, teniéndolos ahí de vecinos. Sergio, para tratar de entender un poco todo lo que significa Hamas como grupo terrorista chiita, ¿eso es un riesgo hacia esa zona sur de Israel, pero hacia el norte también está Hezbollah y amenazando? O sea, ha creído que durante estos días han enviado incluso cohetes. ¿Eso también podría recrudecer en otro frente la guerra? Sin dudas, el frente norte no hay que descuidarlo. Allí sí está el grupo chiita Hezbollah, el grupo que se lo define como como proxy de Irán. Obviamente que allí incluso el peligro podría ser mayor todavía, puesto que el arsenal y el tipo de armamento con el que cuenta Hezbollah tiene un poder mucho mayor todavía que el Hamas, que es sunita en la Franja de Gaza. Así que la intención es no descuidar ninguno de los frentes. Ambos son peligrosos y en ambos frentes hay una gran movilización del ejército de Israel tratando de cuidar las fronteras, y en ambas fronteras también tenemos gente que fue desplazada por cuestiones de seguridad. Es decir, en este momento en Israel hay gran cantidad de gente desplazada hacia el centro del país. Nosotros no tenemos la fortuna de Colombia de ser un territorio dentro de todo extenso. Aquí estamos hablando de un espacio territorial que para recorrer de norte a sur del país son más o menos unos 500 kilómetros, y digamos que el ancho del país en muchas zonas no llega a veces a más de 15 kilómetros. Sergio, durante esta semana Netanyahu, el primer ministro israelí, se reunió con Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de España, y también con el primer ministro de Bélgica. Hoy ellos dos se reunieron con el presidente de Egipto y los tres países plantearon que hay que crear un Estado-nación de Palestina donde esté desmilitarizado, pero que sea bajo el acompañamiento de la OTAN. Eso ya ha generado una respuesta por parte de la Cancillería de Israel, quienes han llamado a consultas a los embajadores de Bélgica y de España porque
porque consideran que están apoyando la causa terrorista. ¿Cómo se siente allí? ¿Cómo se percibe desde ese análisis y qué dicen en los medios de comunicación en Israel? Bueno, primeramente, de lo poco que escuché al respecto, porque obviamente aquí la gente está concentrada en recuperar a las personas secuestradas y mucho menos en los discursos de carácter político. Así que solamente escuché algunos tipos de comentarios al respecto, donde se decía que se estaba bastante decepcionados de este tipo de discursos en este momento, donde se hacía mucho más hincapié en el contraataque israelí que en el riesgo que implica estar viviendo al lado de terroristas activos y que declaran a diestra y siniestra que quieren exterminar al Estado de Israel. Entonces se podrá hablar, y estoy convencido que eso es lo que va a ocurrir, hacia un futuro de qué va a pasar en la Franja de Gaza, de qué va a pasar en todo el territorio definido como palestino, pero antes de todo ello hay que definir que tiene que haber dos entidades, Israel y una entidad palestina, que estén dispuestas a convivir en paz, y por lo tanto grupos como el Hamas o la Yihad Islámica o el mismo Hezbollah o Irán por detrás, no pueden ser tenidos en cuenta en esta fórmula, puesto que ellos en forma clara, y no es una opinión mía, sino que es lo que ellos dicen, la única solución aquí en el Medio Oriente es hacer desaparecer al Estado de Israel. Entonces creo que hay una incoherencia o una falta de entendimiento o algún tipo de interés particular de parte de estos países para expresarse de esta manera. Pues ahí está, a Sergio Green, especialista internacional en problemática juvenil y educación no formal. Gracias por atendernos en vivo, en directo desde Israel. La tregua que se cumple de 4 días, 3 israelíes que han sido liberados del flagelo del secuestro. Sergio, buenas noches para usted, gracias por atendernos. Y como siempre decimos, libertad para todos los secuestrados. Un flagelo que viven ustedes y que desafortunadamente también vivimos acá en Colombia. Feliz noche. Gracias a ustedes, que estén bien.